Imaginemos por un momento una organización cualquiera. Pues, no sé, podría ser una multinacional tecnológica, una ONG gigante o incluso un equipo deportivo de primer nivel. Vale, cualquier estructura compleja. Eso es. Y ahora apliquemos a esa estructura una regla totalmente paralizante. Resulta que solo el 20% de las personas que la forman hace absolutamente todo el trabajo. Madre mía. O sea, el colapso asegurado. Totalmente. Ese pequeño núcleo planifica, ejecuta, financia el proyecto y, como es lógico, acaba agotándose hasta llegar al límite físico y mental. Mientras tanto, el 80% restante llega puntualmente una vez por semana, se sienta en una butaca muy cómoda y simplemente observa de manera pasiva. Es que ninguna estructura moderna aguantaría un desequilibrio de esa magnitud sin venirse abajo. La fuga de talento sería instantánea, provocada por el desgaste de ese grupo que acarrea con todo el peso. Y el ecosistema entero terminaría asfixiado por la apatía general. El colapso sería cuestión de meses, sino de semanas. Efectivamente, de semanas vamos. Pues, aunque suene a pesadilla para cualquier departamento de recursos humanos, esta es la realidad semanal de innumerables estructuras tradicionales eclesiásticas de hoy en día. Y ese es precisamente el núcleo de nuestra inversión a fondo de hoy. Exacto. Tenemos sobre la mesa un material verdaderamente revelador. Está presentado por Horacio Alcaraz, que nos llega desde Concordia, en Argentina, y él representa a la red de Casas de la Palabra. Y basándose en textos del libro de Wolfgang Simpson, Alcaraz desglosa en fondo las ventajas del modelo de iglesias en las casas. Hay que dejar claro que nuestra misión hoy no es hacer proselitismo ni validar dogmas, ¿verdad? No, para nada. La idea es diseccionar fríamente esta propuesta como un caso de estudio sobre arquitectura social y organizativa. Analizar cómo este modelo bíblico ayuda a superar las crisis de liderazgo actual. Fíjate que la lente a través de la cual hay que mirar esto es el rediseño estructural. Alcaraz no dice simplemente, cambiemos el código postal del edificio de los domingos. Propone una deconstrucción profunda. Sí, de lo que él denomina el modelo convencional de domingo. Y lo fascinante de las fuentes es cómo argumentan que volver a un modelo orgánico pues transforma radicalmente quién ostenta el poder. Y reescribe la economía interna, claro. Eso es, planteando una solución de raíz al agotamiento que mencionabas al principio. Pero a ver, para entender la solución, el material nos obliga primero a diseccionar la enfermedad. ¿Hay una causalidad muy clara en el diagnóstico de Alcaraz? Sí, porque él describe cómo el sistema actual, por su propio diseño, es literalmente una fábrica de líderes quemados. El modelo convencional de domingo está sostenido, según apuntan los textos, por la creación constante de programas. Claro, el objetivo tácito de toda la maquinaria es retener a los asistentes, darles un producto atractivo para que vuelvan a sentarse en la misma butaca la semana siguiente. O sea, puro consumo. Y ahí es donde entra en juego la famosa regla del 80-20. Las fuentes señalan que este enfoque genera un agujero negro de recursos. Ese 20% activo invierte cantidades astronómicas de tiempo y esfuerzo. Todo para satisfacer a un 80% que, bueno, asume un rol de consumidor pasivo, a lo mejor sin darse cuenta. Me viene a la cabeza la imagen de un restaurante de alta cocina. A ver, cuéntame. Imagina un restaurante donde el chef principal no solo diseña el menú y cocina a la perfección, sino que también sale al comedor a servir las mesas. Ya, y a fregar los platos luego, supongo. Sí, a fregar, a cuadrar la contabilidad por la noche y encima hacer trucos de magia en el escenario para que los comensales no se aburran. Qué estrés, por favor. Y los comensales, que van solo una vez a la semana, evalúan si la comida estaba buena, dejan una propina si les apetece y se marchan sin recoger ni una servilleta. Ese chef va a sufrir un colapso nervioso. Es inevitable. Matemático, vamos. Y la gran incógnita aquí es cómo romper una dependencia tan tóxica. La respuesta que ofrecen las fuentes requiere un viaje en el tiempo, fíjate. Ah, sí, la parte histórica me pareció brutal. Sí, porque el argumento central de Alcaraz y de los autores que cita es que este modelo del chef sobrecargado no es ni de lejos el diseño original. Apuntan a que esta estructura pasiva se parece mucho más a la instaurada por el emperador Constantino, allá por el año 310. Ojo con el dato, porque estamos hablando de que este fallo de diseño estructural tiene casi 2000 milenios de antigüedad. Literalmente, la adopción de la Basílica Romana lo cambió todo. Hasta entonces, las reuniones eran en hogares, de manera circular.
Con Constantino, se crea una arquitectura que sienta a un grupo callado mirando a un experto en una plataforma. Y el texto subraya una ironía enorme, ¿no? Que ni siquiera la gran reforma protestante alteró esa geometría del culto. Cambiaron dogmas, pero las filas de sillas mirando una tarima se quedaron igual. Exacto. Por tanto, la crisis actual de liderazgo no es que la gente no tenga motivación. Es un fallo del propio sistema, diseñado para agotar al líder y sedar al miembro que está abajo. Y encima, el texto pone el dedo en la llaga sobre cómo esta estructura crea una división de clases casi artificial. Habla de la separación entre clérigos y laicos. Claro, los profesionales de la fe por un lado, que cobran un sueldo, y el creyente común por otro. Eso es. Alcaraz critica sin rodeos que este formato implanta la idea de que la bendición y la revelación solo vienen de ese pequeño grupo ungido, los que tienen el micrófono y las luces de colores. Es un monopolio vertical totalmente. Y si el fallo es jerárquico, la solución de la red de casas de la palabra tiene una lógica aplastante. Hay que desmantelar el escenario. Eliminar la plataforma directamente. Sí, devolver la responsabilidad operativa a la base comunitaria, pasar de esa maquinaria industrial a un ecosistema orgánico. Pero claro, si quitamos la tarima y apartamos al profesional, la pregunta del millón es ¿quién se pone al volante? Y aquí el material choca frontalmente con la mentalidad corporativa habitual. Choca un montón, sí, porque plantea que las iglesias en casas no necesitan a un orador estrella. Están dirigidas por lo que el texto llama líderes pastorales o ancianos. Que, para que nos entendamos, el requisito no es el conocimiento académico, sino la madurez personal, ¿no? Exacto. No se busca a personas expertas en exégesis bíblica, ni hace falta saber griego antiguo para liderar. Tampoco piden dotes de presentador de televisión. Vamos, que buscan sencillamente a creyentes con recorrido vital, dispuestos a hacer de padres o madres espirituales. El liderazgo emerge al asumir la responsabilidad de cuidar de otro. Y eso transforma la figura del asistente por completo. Pasamos del espectador pasivo a un discipulado multiplicador. En un gran auditorio puedes entrar, sentarte atrás, escuchar y salir sin que nadie sepa tu nombre. El anonimato está garantizado. Pero si metes a 15 personas en el salón de una casa a tomar un café y debatir sobre la vida, esconderse es matemáticamente imposible. Imposible. Y esa cercanía es lo que resuelve el famoso dilema pastoral que menciona Alcaraz. ¿Cómo era eso del dilema pastoral exactamente? Pues que un solo profesional, por mucho talento que tenga, no puede conocer las crisis matrimoniales o laborales de 1.500 personas. Es una misión suicida que lleva al colapso mental. Lógico. En la casa el cuidado no cae sobre un asalariado exhausto. Toda la pequeña comunidad se convierte en una red de contención. Y hay un término en el análisis que me dejó de piedra cuando hablan de la transformación personal. La presión santa. Sí, interesantísimo concepto. Alcaraz argumenta que el gran evento del domingo fracasa muchas veces porque de lunes a sábado te mimetizas con tu entorno laboral. El domingo es solo un paréntesis, pero en el salón de una casa surge esta presión santa. Desde la psicología social es fascinante. No es una coerción punitiva, sino la inercia positiva de un grupo primario. Moldeamos nuestras acciones observando a nuestro entorno íntimo. Claro, cuando compartes la vida real con el mismo grupo reducido cada semana, la coherencia entre lo que dices y haces se vuelve ineludible. Los valores se asimilan por osmosis social, simplemente. Bueno, pero ojo con esto, porque suena sobre el papel a una utopía preciosa, pero me toca hacer de abogada del diablo. A ver, dispara. Y permitimos que cualquier persona empiece a liderar en su comedor. ¿No abrimos la puerta al caos absoluto? O sea, ¿qué impide que cada salón se convierta en una microsecta? Pues mira, esa es probablemente la crítica más robusta que se le hace a los modelos descentralizados. El riesgo de derivas sectarias es muy real si no hay controles. Pero el material aporta un matiz vital sobre esta horizontalidad. ¿Y cuál es el freno, entonces? No proponen aniquilar los roles. Sigue habiendo apóstoles, profetas, maestros. La diferencia es la geometría. Expliquemos eso de la diferencia geométrica, que creo que ahí está la clave. Pues que el maestro no está en la cúspide de una pirámide de autoridad. Es un miembro más en la mesa. Y el verdadero antídoto contra el caos es la interdependencia. Ya, que la casa no es una isla aislada. Exacto. Ese líder de la casa está siendo supervisado y cuidado por la propia comunidad, y a la vez rinde cuentas a otros líderes de casas vecinas o de la red. Es un tejido de supervisión mutua muy denso. Pasar de la jerarquía de la pirámide a la interdependencia de la red.
Y fíjate que las implicaciones de esto no se quedan solo en lo humano o teológico. El impacto económico y logístico es, vamos, masivo. Espectacular, sí. Al borrar al clero salariado y prescindir del edificio, los cimientos financieros cambian de paradigma. El texto de Alcaraz no se anda con medias tintas. Habla de los elefantes blancos. La Iglesia de Domingo exige terrenos, edificios enormes, sueldos. Y critica duramente gastar millones en auditorios con pantallas LED y luces de concierto que se quedan vacíos 6 días a la semana. Y la crítica aquí adquiere un cariz muy ético. Las fuentes dicen que gastar fortunas en aire acondicionado de un edificio vacío no tiene justificación moral si en ese mismo barrio hay familias pasando necesidad. Totalmente. El peso de mantener la fachada institucional devora el capital, impidiendo ayudar a viudas, huérfanos o financiar obra social. La descentralización devuelve ese dinero a su propósito real. Y en cuanto a agilidad organizativa, también hay un mundo de diferencia. Es como comparar el modelo tradicional con un buque transatlántico. Es enorme y majestuoso, pero desesperantemente lento. Solo encender motores ya requiere presupuestos millonarios. El modelo de casas, en cambio, es como una flota de lanchas rápidas, ¿verdad? O como un enjambre de startups. Sí, es una metáfora perfecta. Tienen costes fijos casi nulos, son ágiles y se infiltran en cualquier rincón del barrio sin pedir permiso a nadie. Y esa invisibilidad les da una ventaja táctica increíble. La resiliencia frente a la hostilidad. Al no depender de un edificio con un cartel, este modelo orgánico es indestructible frente a la persecución estatal. Claro, el análisis mencionaba ejemplos de Asia y Oriente Medio. Efectivamente. Países como China, Irán o Afganistán, donde reunirse está restringido, el modelo de casas crece demográficamente desafiando la lógica, porque al Estado le es imposible expropiar un edificio que no existe. Ni descabezar una red que opera en miles de comedores privados. No hay barreras burocráticas para crecer. Y esto enlaza con la última tesis de la Red de Casas de la Palabra, que es resucitar la iglesia de la ciudad. Sí, el paradigma tradicional cree que para impactar la ciudad hay que sacar a miles de personas de sus barrios un domingo y meterlas en un pabellón a las afueras. Lo cual es una paradoja enorme, porque temporalmente estás extrayendo a esas personas de sus vecinos, que es a quienes supuestamente deberían influenciar. Exactamente. El modelo de casas parte con la ventaja de que su gente ya está dispersa de forma capilar. Son como la levadura en la masa o la semilla de mostaza. Actúan todos los días en la puerta de al lado, no en un evento programado. Y la mecánica de crecimiento de las lanchas rápidas es viral. Si el salón se llena, en lugar de endeudarse para tirar un tabique y comprar más sillas como haría el transatlántico, el crecimiento es celular. Simplemente una familia madura de ese grupo abre su propio piso a 3 calles de distancia la semana siguiente. Se multiplica el liderazgo, se amplía la influencia en el barrio y el coste económico de esa expansión es cero. Cero absoluto. Es una redefinición completa de la eficiencia mediante la dispersión. Pues intentando recapitular este recorrido, creo que ha quedado claro que la propuesta de Horacio Alcaraz va mucho más allá de un debate de interiorismo, es un manifiesto para demoler la pirámide tradicional. Totalmente. Al eliminar la barrera entre profesional, remunerado y asistente pasivo, atacan el agotamiento organizativo desde la raíz. Ya no hay un 20% quemado, porque el 100% asume su responsabilidad. Y al desvincular todo de los ladrillos y las hipotecas, se liberan recursos financieros brutales. Para dejar una idea provocativa a quien nos escucha, pensemos en la teoría del management actual. Si esta red sin burocracia y de alta responsabilidad soluciona la apatía espiritual, ¿qué pasaría si inyectáramos este principio celular en otros tejidos de la sociedad? ahí está. ¿Qué impacto tendría aplicar estas lanchas rápidas a los grandes movimientos cívicos o a esas ONGs monumentales que se devoran sus presupuestos en burocracia? O incluso a las empresas modernas asfixiadas por sus propias jerarquías. ¿Sería un salvavidas corporativo espectacular? Quizá esa agilidad orgánica sea el espejo en el que el mundo corporativo necesita mirarse hoy en día. Desde luego es una idea muy potente para dejar reposar. Quienes encuentren este modelo fascinante tienen ante sí un campo de estudio organizativo inagotable. Nosotros seguiremos explorando este tipo de ideas en nuestra próxima inmersión.